Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto en la Tarde por su canal Metrovisión 62 en Aster y en Claro TV. Salvador Rivas. Muy buenas tardes, noches, queridos televidentes, amigos. Bueno, ya estamos en verano prácticamente. El calendario marca 17 de junio, justamente 18 días y un poco menos para las elecciones del 5 del mes 7. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Indeteniblemente avanza. Digo un poco menos porque las elecciones iniciarían a las 7 de la mañana del día 5 y justamente cuando termine este espacio serían las 7 de la noche. Estaríamos justamente a 12 horas y 17 días para esas elecciones. Ya en la madrugada habrá muchos lamentos. Así mismo, así mismo. Mira, Salvador, lo que sí se están lamentando son más de 113,000 trabajadores y trabajadoras que iban a iniciar sus labores en el día de hoy con la desescalada y entrar a la fase 3. Esta fase 3 pues contempla, mejor dicho, el ingreso de una cantidad considerable de trabajadoras y trabajadores que se van a incorporar a las actividades cotidianas. Pero, ¿qué sucede? El comportamiento, señores, de la población en sentido general ha impedido que lleguemos a la fase 3. Y yo diría, el descuido de las autoridades gubernamentales también. ¿Por qué? Porque en principio vimos unas autoridades gubernamentales muy efectivas, haciendo cumplir la cuarentena, haciendo cumplir el toque de queda. Si usted se paraba por ahí en la proximidad del malecón, en horas que no eran de toque de queda, un grupito de más de 3 iban las autoridades y lo dispersaban. No, se retiran, no podía haber grupos, 0 grupos. Sin embargo, decíamos ayer, tú recuerdas, Salvador, que el domingo es un gran día de encuentro social en el malecón, pero lo mismo sucede en el Parque Mirador Sur, en el Parque del Este, en todos los lugares. Entonces el gobierno tomó la sabia decisión a través de la Comisión de Control del Coronavirus de aplazar la entrada en la fase 3, pero no ha desistido de la apertura al turismo el día 1 de julio. ¿Y sabe por qué tuvo que hacerlo públicamente esto? Porque ya hay muchas personas en el mundo interesadas en venir aquí a la República Dominicana, a disfrutar del sol de la República Dominicana, de las playas de nuestro país, de la hotelería del este de este país. Entonces, tiene que darlo a conocer porque ya no hay periódico, Salvador, ya no hay emisiones de noticias de consumo local, todo es mundial ya ahora a través de la internet. Entonces tenían que darlo a conocer así porque ya hay 503 vuelos confirmados. El mundo está muy conectado. Exacto, hay 503 vuelos confirmados para llegar aquí en el próximo mes de julio. Entonces vamos a ver, además, antes de cederte la palabra, Salvador, hoy pues vemos cómo ha ido aumentando la cantidad de infectados, 400 y tantos infectados un día y 18 víctimas, 18 muertos que han ocurrido aquí en las últimas 24 horas. Esto sin duda alguna pues, nos afecta que no entremos en la fase 3. Esperemos que ya ahora estos infectados y muertos, que fueron los infectados del Día de la Madre, el fin de semana de la Madre, eso calculamos nosotros, sin ser médicos, ayer tú recuerdas. Entonces que esos infectados ya hayan bordado todo lo que tienen y que venga la paz, la tranquilidad y que volvamos a aquellos días donde había un muerto por día, donde no ocurrieron ningún tipo de muertos, donde habían 10, 15 infectados, 25 infectados, que eso vuelva. ¿Sabe por qué? Pensando a futuro, pensando el día 1 de julio, porque el turista no le gusta ir a un lugar donde ponga en riesgo su salud. Ok, yo pienso que el importante polo turístico del este de la República Dominicana se mantendrá aislado del resto de la población, por si acaso vienen infectados de otra parte del mundo o para que los que están infectados aquí en el país no afecten a esas personas. Salvador Rivas. Buenas tardes, noches de nuevo. Fíjate, nosotros aquí no entendemos muchas veces las cosas buenas que tenemos. Y si hay una cosa buena que tiene este gobierno en el manejo de esta crisis, es esa comisión de alto nivel que controla. Ahí están los mejores. Que no es política. Que no es política, ahí están los mejores. Incluso ahí hay gente
que no son ni del gobierno ni son políticos en sentido general, son profesionales. Como el doctor Bay, escúchame que te interrumpa, que lo Exactamente. trajeron de Estados Unidos, el Estados muchacho. Unidos. Estaba ejerciendo, ganando bien en dólares allá. Exactamente. Y se ha sacrificado viniendo aquí a dirigir la parte técnica de ese comité. Ya. Entonces, lo más preocupante aquí en nuestro país es el rol negativo que ha jugado la oposición. Y dentro de esa oposición, un supuesto equipo científico médico que acusan de político al ministro. Sin embargo, ellos son los políticos los que están sembrando la confianza falsa en los ciudadanos, porque en la apertura de las fases ya conllevaba, y era sabido por la comisión y por todo el que conoce un poco, incluso nosotros, de este tema, de que eso iba a traer como consecuencia una subida de los contagios, porque es natural. Al haber más contactos, pues naturalmente el número iba a subir. Y además, con el aumento progresivo que ha tenido la puesta en marcha de pruebas masivas, más masivas, pues naturalmente aumentaba la cantidad, pero había cierto control en lo que es la positividad, lo que se llama la positividad en las pruebas. Sí. Ahora, el índice de contagio ha subido relativamente y eso es lo preocupante. Entonces, el otro elemento que tenemos nosotros que defender como sea es precisamente lo que tiene que ver con el sistema de salud en sentido general, es decir, el sistema hospitalario, porque si eso se satura, ahí es que comienza de verdad la crisis, que es lo que lleva al aumento de la mortalidad. La mortalidad en nuestro país ha bajado de una manera considerable, se mantiene entre los 2.6 y subiendo ahí y bajando, es decir, comparado con los propios Estados Unidos es bastante bien. Sin embargo, la experiencia que ha habido en otros países nos demuestra que si no se toman en serio las medidas, por ejemplo, ese tema que dicen, no, que la gente anda de día y de noche no, pero por Dios, no aumentemos también de noche lo que pasa en el día, claro. Porque si usted quita el toque de queda, entonces se van a abrir los bares, se van a abrir los restaurantes, se van a abrir las discotecas, y eso son lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, y las bebidas alcohólicas tienden a hacer que el ser humano se sienta distendido. Entonces la oposición ha jugado un flaco servicio a la población en este sentido. Han creado incertidumbre. Fíjate el espectáculo que se da en el Congreso de la República cuando se trata el tema de la ampliación del periodo de emergencia, que dicho sea de paso, vimos otra torpeza del PRM, porque el PRM ya no sabe qué hacer, yendo a declarar inconstitucional el decreto violatorio. Oigan esto, señores, qué estupidez. Tuvo Flavio Darío Espinal que ponerse el traje de profesor y darle una lección a ellos ayer en una locución que hizo. Óyeme, la torpeza llega a tal punto que ellos entienden que la prórroga es sobre la prórroga. Y no es así. Y no es así. Pero lo aprobó el Congreso. Entonces, eso demuestra otra debilidad, señores. La oposición se expone ante la nación demostrando que no tiene capacidad ni de entender lo que es un periodo de emergencia. Mira, mucho nos gustaría a nosotros. Entonces, si ellos ganan, ellos van a tener que seguir operando con los temas de emergencia. Sí, mucho nos gustaría a nosotros como país, como República Dominicana, estar en el lugar donde está las Bahamas, donde está Barbados, Belice, Trinidad y Tobago, Cuba, en la lista de los países que de la región que le han ganado la batalla al COVID. O en el mismo lugar donde está Puerto Rico, que ya Puerto Rico agotó prácticamente su tercera fase. Puerto Rico nos gustaría estar ahí, pero las condiciones en nuestro país no nos colocan en el lugar donde están estos países anteriormente citados. Somos el tercer país en términos positivos de manejo de la crisis, en todos los niveles y parámetros. Lamentablemente que esta pandemia, esta crisis, se ha presentado en un proceso electoral atípico, donde los partidos políticos están trabajando de cara a ese proceso comicial del 5 de julio. ¿Y qué sucede?
el partido gobernante, el que ha tenido, y no lo digo porque soy parte de ese partido, sino que es una realidad, el que ha tenido el mejor manejo de la crisis, Su candidato, bueno, cuando se declaró la cuarentena, siguió trabajando, respetando el toque de queda, respetando la cuarentena, respetando el distanciamiento social, pero acudió en asistencia, en asistir los menos pudientes del país. Pero el candidato del partido opositor, del principal partido de oposición, se recogió. Yo no voy a mover un dedo. No movió un dedo, él mismo admitió que estaba viendo unas series varias de Netflix, él y su esposa Raquel. Sin embargo, pero también cuando salió imitando a Gonzalo, porque se le fue adelante. Sí. Cuando salió no tuvo un manejo adecuado de las medidas. Ahí iba, no respetó ninguna de las medidas. Hasta una barbería fue. Claro, no es distanciamiento ni nada, incluso, no lo digo yo, ni lo dice un militante del partido gobernante. A las 8 de la noche se le veía en la carretera, en calle, 8:30 de la noche, 9 de la noche. ¿Sabe por qué se le veía? Porque justamente como candidato a la presidencia de la República, que tiene, como tiene inmunidad, tiene un salvoconducto, no se le puede tocar, él y su comitiva. Y muchísimos de ellos. Él y su comitiva, Entonces, así no, lamentablemente, como país, después que concluya este proceso electoral, se verá las medidas que tenían que tomarse originalmente para no darle motivo a la oposición de decir que le estaban impidiendo hacer campaña, como le están diciendo ahora. Y lamento mucho que una persona que fue 3 veces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, se ponga a hacerle coro, como por lo menos entendió que no se podía abrir la tercera fase. Sí, me gustó esas declaraciones de él, una declaración y antes de que nosotros vayamos a la pausa. Leonel define preocupante el tema del narcotráfico también, y se mostró de acuerdo con postergar la entrada de la fase 3. Sí. Yo quería, antes de ir a la pausa, referirme un poquito al tema de la apertura del turismo. Sí, tiene. Mira, para nosotros es vital para la economía de la República Dominicana y para la población en sentido general que se reabre el turismo, porque la entrada de esos dólares son muy necesarias. Pero con seguridad. Para mantener la tasa de cambio. Y eso es lo que no se ha podido entender en la oposición. Porque ¿cómo es posible que ustedes estén creando las condiciones para que haya un retroceso en el avance que hemos tenido para hacer estas aperturas? Sí. Y óyeme, esto que ha pasado, de que no se pudo entrar a la tercera fase, yo me atrevo a asegurar que la mayor culpabilidad la tiene la oposición por crear esta situación ante la población. Fíjate que ellos estaban llamando hasta la desobediencia civil para no respetar el toque de queda. ¿Tú te imaginas eso? Eso es algo insólito. Los cacerolazos el sábado. En protesta de eso también. Entonces nosotros estamos ante una gente que no entiende lo que es el Estado, porque el Estado continúa. Y si ellos ganan, por ejemplo, a partir del 5 de julio, que ya lo dudamos, porque todos esos errores que están cometiendo cada vez los alejan más del poder. Entonces, pero deben entender que si son opción de poder, ellos van a recibirían el solio presidencial a partir de agosto. El 16 de agosto. Entonces, ¿qué van a tener? Un caos. ¿Quién puede entrar a gobernar con un caos? Lo primero que harían es pedir emergencia, tú sabes. Sí. Entonces, es algo inaudito que una actividad tan necesaria para nuestra economía como es el turismo, la tasa de cambio depende de que se reabre el turismo para que mantenga esta ligera estabilidad que ha mantenido, pero ha ido subiendo. Sí. Y está en parámetros ya que son bastante preocupantes. Sí, bastante preocupantes. Pero una entrada de dólares pararía eso, y eso es muy positivo. Entonces, nosotros tenemos que seguir. Por suerte, el turismo dominicano se puede manejar en esta etapa como islas aparte. Por ejemplo, está el polo de Punta Cana, que tiene su aeropuerto ahí mismo. Está la zona de Juan Dolio, que tiene un aeropuerto de las Américas cerquita también, y la Romana. Sí. Y en el norte está Puerto Plata, que también tiene su aeropuerto. Gregorio Perón. Entonces, en ese sentido, esa apertura puede controlarse. Y ya hay un protocolo que se aprobó, se iba a socializar en el día de hoy,
con el gobierno y el sector turístico, porque hay protocolos internacionales, como nosotros comentábamos. Sí. Porque, como tú dices, ningún turista va a ir a un país si no están las condiciones que garanticen que en el mayor porcentaje posible no cabría la posibilidad de, y valga la redundancia, de enfermarse. Mira, me gusta bastante, antes de la pausa, déjame decir esto breve, me gusta bastante, sí, una medida que anunciaron algunos hoteleros, pequeños y medianos hoteles de Punta Cana, para higienizar, esterilizar las habitaciones que van a ocupar los turistas que llegarían al país a partir del 1 de julio. Han instalado en todas las habitaciones unidades de ozono. De ozono, sí. Móviles de estos que lo venden, para que el ozono pues esteriliza prácticamente la habitación. Eso se va a controlar y vamos a echar para adelante. Claro, claro. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos en breve con más y al punto. Yo soy de hacer, ella también. Yo sé cómo crear las condiciones para que puedas superarte. Él sabe cómo crear oportunidades. Yo sé lo difícil que es echar para adelante. Ella es un ejemplo de solidaridad. Él vino de abajo y alcanzó el éxito rompiendo brazos. Ella siempre luchó por los derechos de las mujeres y de los más humildes. La historia de Gonzalo es la prueba de que con oportunidad todos y todas pueden triunfar en la vida. Sabemos que cada vez que se abre una puerta de oportunidad, le cerramos una puerta a la delincuencia. Y para ayudarme en esta causa, invité a Margarita para que sea mi vicepresidenta. Y yo acepté. Le acepté a Gonzalo ese desafío. Juntos, vamos a construir un país de oportunidades. Pero para todos y todas. A trabajar. A trabajar. Más oportunidades para todos. Gonzalo, presidente. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través de nuestra página web. Somos gente de acción, incansable y tenaz, gente de trabajo que impulsa este país. Llegó el momento de unirnos y trabajar juntos por un país con más seguridad y paz para las familias, más empleo, derechos y oportunidades. Un país de todos y para todos. Un país de acción para los desafíos de hoy. Juntos podemos hacerlo. Hagámoslo. Soy Rafael Paz y quiero ser tu senador. Aquí estamos de regreso con más de Al Punto, señores, y la política sigue al rojo vivo. Los dos partidos punteros están polarizando, la preferencia de los electores está o por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, o por el candidato de la oposición, el señor Luis Abinader, el cual ha tenido puntos muy frágiles en los últimos 15 o 20 días, que ha provocado un desplome de esta candidatura. El último de ellos fue el anuncio que hizo la Dirección Nacional de Control de Drogas del apresamiento de uno de los principales colaboradores de esta entidad política y que fue candidato a director de distrito municipal por allá por Padre Las Casas, Asua, el señor Yamil Abreu. ¿Cuál es el segundo apellido? Yamil. Yo creo que con decir Yamil basta. Sí, con Yamil Abreu Navarro. Este señor pues fue apresado, está guardando prisión en una cárcel dominicana, pero no por instancia de las autoridades dominicanas, sino a solicitud de las autoridades de la DEA, de control de droga de los Estados Unidos. El señor ya se había hecho una solicitud
no se había tocado aquí en territorio dominicano, a tal punto de que el señor participó en las elecciones de marzo pasado y pudo presentar un certificado de no antecedentes penales, lo que significa que nada contra él en la justicia dominicana. Todo su responsabilidad o todo su cargo están en la justicia estadounidense, porque al parecer él llevaba muchas drogas a Estados Unidos por diferentes mecanismos. Pero él cometió crímenes y supo escabullirse. Exacto, cometió crímenes y supo escabullirse. Bueno, hoy el Partido de la Liberación Dominicana acudió temprano en la mañana a través de su secretario de Asuntos Jurídicos, el señor Dantes, a presentar ante la Junta Central Electoral una instancia donde solicita que el Partido Revolucionario Moderno presente claramente cuáles fueron los aportes del señor Yamil a la campaña electoral de este partido político, cuánto dinero aportó el señor Yamil Abreu Navarro, en qué calidad lo aportó en efectivo, lo aportó en cheque, a quién le entregó esos recursos económicos, porque se nota claramente que el señor Abreu Navarro tenía vínculo muy estrecho y muy cercano con el candidato presidencial de esta entidad política, a tal punto de que el jefe de campaña del PRM, el señor Fulcar, pues grabó un mensaje en sus redes sociales llamando a votar por este señor en las elecciones del 17 de marzo pasado. Entonces se nota que había... Quisiera meterte una cuñita ahí, sí. Que es una información muy importante que guarda mucha relación con este caso y que es preocupante. Resulta ser que la esposa de ese caballero, Alba Lidia Gramonte Melo, funge como primer vocal de la Junta Central Electoral en Padre Las Casas. ¿Que la Junta Central Electoral o de un distrito? La Junta en Padre Las Casas. Eso es inadmisible que esta persona ocupe esa posición y en esa demarcación, y entiendo que eso debe la Junta tomarlo en cuenta. Claro. Mira, hay otra cosa ya para yo concluir, y me excusa. Una cuñita, excúsame que te interrumpiera, pero se olvida. Entonces el PLD reclama que a quién se le entregaron esas contribuciones. ¿Sobre qué base este señor pues se mantenía en una posición, si se quiere, privilegiada dentro del PRM? Que incluso se dice que un productor, un cineasta, productor de cine, productor de un programa televisivo de entrega dominical, pues hay una foto circulando en redes sociales, no voy a citar el nombre de esta persona, tenía compromiso, había firmado un convenio donde le iban a financiar unas producciones, se dice. Entonces, eso hay que ver qué va a pasar con esto. Cuyo cabeza de familia fue formalmente juramentado, aunque ya había dado el paso anteriormente. Sí. Mira, yo entiendo que lo que está haciendo el PLD es válido, es justo. Y eso refleja una responsabilidad de este partido que, haciendo esta denuncia de manera directa a la opinión pública, publicado en los medios como decisión del comité político, que es el máximo órgano de ese partido. Entonces, al asumir el PLD como partido, miembro del sistema prominente, porque es el partido mayoritario, debe el PRM para la salud del sistema democrático dominicano, del sistema electoral dominicano, está en la obligación de responder esa denuncia, no diciendo que vayan a competir a ver quién tiene más. No haciendo eso como plantean irresponsablemente esta gente antes de la rueda de prensa que dio el comité político, de crear una competencia a ver quién tiene más. No, sean responsables y respondan esas candidaturas que están ostentándose por elementos que han sido incluso condenados por narcotráfico. Entonces eso no puede quedarse simplemente así. El PRM tiene la obligación ante la nación dominicana, ante sus posibles electores, de aclarar esta situación y evitar que personas que tienen ese oscuro pasado y en la actualidad funjan como candidatos a cargos electivos y estén participando de manera activa en el financiamiento de la campaña política, cuando eso es penado por la ley, no solo por la de lavado, sino por la propia ley electoral.
Y de ahí es que viene esta petición que hace quien es el del Comité Central del PLD, el secretario de Asuntos Jurídicos, Dantes. Muy destacado, por cierto, que ha hecho una gran labor a través de la institución que dirige de titulación. Sí. Esa gente no se han parado de trabajar. Así mismo es. Todos estos años que él funge en esa posición, el presidente se la ha pasado entregando títulos de propiedad a los campesinos. Entonces yo creo que esto es muy grave. Bastante. Estamos ante una situación donde nos podemos convertir fácilmente en un narcoestado. Y eso no es bueno ni para las principales actividades que nosotros tenemos como país económica, que son el turismo y la zona franca, porque los países que caen en eso, caen en esos renglones también. Así es, sí. Bueno, vamos a esperar que estos 17 días y horas que quedan de cara a ese proceso comicial del 5 de julio concluyan rápido para que el país vuelva a la normalidad, se tomen las medidas que deben tomarse, porque hay cosas que han ocurrido ahora en medio del proceso electoral que no perimen el 5 de julio, como es el caso de la solicitud de extradición del señor Abreu Navarro. Eso no perime el 5 de julio. Gane o pierda el PLD del partido gobernante, eso sigue hacia adelante. Entonces se dice de que este señor puede tener una red de personas implicadas con él, que es delicado esto. Es delicado porque imagínense ustedes que pueda haber alguien que sea electo en medio del proceso electoral del 5 de julio y que esa persona electa tenga que ser procesado judicialmente. Realmente es un poquito delicado, muy delicado. Entonces vamos a esperar que concluya este proceso electoral el 5 de julio, que la vida vuelva a la normalidad. Por el COVID-19 no volverá a la normalidad por ahora, porque esto pique y se extiende. Que nos acostumbremos a la covidianidad. Pero por lo menos en lo relativo a la campaña electoral, una campaña electoral, como yo decía en el segmento anterior, atípica de verdad, sin cero manifestaciones, cero Nicolai, cero, bueno. Como debe ser, ¿eh? El transfugismo siempre se da, porque usted lo ve en los periódicos. Que renuncia de tal partido y seguramente en esto, con una participación muy tímida de la clase artística, porque no han conseguido mucho picoteo para los conciertos y en base a promesas que le han hecho, de que no te preocupes, si ganamos te vamos a dar 20 fiestas, han logrado el apoyo ciertos candidatos. Entonces vamos a esperar que todo discurra. Tranquilo. Tú que tienes tanta experiencia en lo que es el día D, ajá, porque tú tienes la experiencia de participar en todos los procesos. Del año 78 para acá yo he participado en todo. Me dicen que ahora va a ser bien complicado porque van a haber unos delegados que son los que participarán en el escrutinio y se habla de 3 por partido. No, eso no es así. Eso es el deseo de un grupo, pero eso no es así. ¿Y para el escrutinio quién va a estar? Si quiere eso, vamos a comentarlo después de la pausa. No, porque todavía no queda bastante. No, ya queda medio minuto para la No, bueno, 5 minutos tenemos. Pues vamos, entonces, mira, realmente ya los partidos políticos, el caso del partido gobernante. Yo me refiero para el escrutinio, después de las 5. No, será el mismo delegado y suplente. No es uno por boleta que tiene que entrar. No. Quería el PRM que le presentaran, que le dejaran presentar un delegado por cada candidato a diputado. El escrutinio. Sí, el escrutinio. Pero como quiera, va a haber una situación de mucha gente No, es que no puede haber, no es así. Yo estuve ahora. Pero ¿cuánta gente va a estar en el escrutinio? Van a estar solo los funcionarios de la mesa y los, los delegados de los partidos políticos. Ya listo. O sea, no va a entrar adicional. No, adicional, más nadie. Bien. Más nadie. Lo que se podrá eso da tranquilidad. Lo que se podrá es grabar por el celular. Usted como representante de X fuerza política, usted puede grabar por su celular el escrutinio, no el proceso de votación. Okay. Porque el proceso de votación, una grabación, puede ser objeto de evidencia de que yo, por ejemplo, te dije a ti, tú me diste 1000 para que yo no vaya a votar, y yo, sin embargo, fui a votar, y que yo aparezca le hago un video, ¿verdad? Entonces, pues mire, este me cogió los 1000 pesos. No, en el escrutinio, obviamente. En el escrutinio, para que el conteo se vea ahí y no haya duda. Pero no es así. El deseo del PRM era que le dejaran presentar un delegado por cada candidato. Imagínate tú,
Si son, por ejemplo, yo hablo de la circunscripción electoral a la que yo pertenezco, son 4 diputados que habrá ahí, 4 diputados. Entonces, si habrán 4 delegados, un delegado por cada diputado, preso por el PRM. Pero el caso de la Fuerza del Pueblo tiene también 4 candidatos a diputados, habrán 4 delegados más ahí también. Espérate, el caso de la candidata a senador o candidato a senador, 5 delegados, más los candidatos, más los delegados oficiales de su partido, bueno, sería un mitin. Y Alianza País. 4 también, claro, 4 también, más el de candidato a senador, 5. Entonces, eso sería de todo una locura. modo va a ser tenso, porque todo luce de que este va a ser un proceso muy cerrado en términos de que vuelve el bipartidismo, según se vislumbra. No, ya hay una polaridad. Hay una polarización total. Está polarizado totalmente. Y yo creo que después de la pausa, si tú no tienes objeción, yo creo que nosotros debemos ver cómo van las cosas, cómo va la correlación de fuerza entre los partidos para ese proceso, porque eso va a ser lo determinante ahora. Así mismo. Bueno, esto es lo que se está viendo. Sin duda alguna, yo te voy a decir una cosa. Se han presentado muchas encuestas. Muchas. Hay 2 encuestas que han estado ausentes. ¿Cuáles son estas 2 encuestas? La que publica el periódico Hoy, la Gallup, una de las más creíbles, de las más confiables, de las más polémicas que hemos visto en las últimas 2 décadas, en las últimas 2, 3 décadas, porque de la década de los 80 están entregando encuestas polémicas. Hay otra, la que trabaja para el periódico gratuito Diario Libre, la Greenberg, no han salido. Esa es muy certera. Oye, no han salido ninguna de esas encuestas. Pero entonces, se dice que la que tú mencionaste antes, la Gallup, pero no salió. No, salió, pero no salió. Y dicen incluso que hicieron varias. Así mismo es. Pero por lo menos la población en sentido general no la ha conocido. Vamos a ver si en estos 17 días y escasas horas que quedan, pues se entregan esas encuestas para ver por dónde se va definiendo el proceso comicial. Pero yo pienso que podemos analizarlo bien ampliamente en el próximo segmento, ¿verdad? Sí, porque segmento, sí. Esto está muy cerrado y faltan pocos días. Pues vámonos a la pausa y regresamos en breve con más. Yo soy de hacer, ella también. Yo sé cómo crear las condiciones para que puedas superarte. Él sabe cómo crear oportunidades. Yo sé lo difícil que es echar para adelante. Ella es un ejemplo de solidaridad. Él vino de abajo y alcanzó el éxito rompiendo brazos. Ella siempre luchó por los derechos de las mujeres y de los más humildes. La historia de Gonzalo es la prueba de que con oportunidad todos y todas pueden triunfar en la vida. Sabemos que cada vez que se abre una puerta de oportunidad, le cerramos una puerta a la delincuencia. Y para ayudarme en esta causa, invité a Margarita para que sea mi vicepresidenta. Y yo acepté. Le acepté a Gonzalo ese desafío. Juntos, vamos a construir un país de oportunidades. Pero para todos y todas. A trabajar. A trabajar. Más oportunidades para todos. Gonzalo, presidente. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través de nuestra página web. Somos gente de acción, incansable y tenaz, gente de trabajo que impulsa este país. Llegó el momento de unirnos y trabajar juntos por un país con más seguridad y paz para las familias, más empleo, derechos y oportunidades. Un país de todos y para todos. Un país de acción para los desafíos de hoy. Juntos podemos hacerlo. Hagámoslo. Soy Rafael Paz y quiero ser tu senador. Aquí estamos con la parte final de Al Punto en la Tarde. Salvador Rivas y un servidor, Ramón García. Tenemos un buen trecho ahora. Tenemos unos 20 minutos para analizar el panorama político visualizado desde la óptica
más científica que hay, que son las encuestas, aunque en este proceso han sido un poco dispersas, ¿verdad? Sí, sí. Pero nosotros debemos guiarnos por lo que se ha tenido. Claro. Hemos tenido encuestas que son evidentemente partidarias, no son encuestas como la que tú mencionabas, que se han ganado un sitial en los procesos electorales por ser certeras. La última que tuvimos fue la Mark Penn, que causó un revuelo enorme hace ya un mes, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Y que por primera vez se realiza no de manera presencial, encuestando a las personas, sino que se hizo en base a un procedimiento que ellos estudiaron bien y establecieron. No es como la gente piensa que fue algo casual. Ellos hicieron una medición en función de muchísimos parámetros que tomaron del electorado, por regiones, por ciudades, por zonas, por edades. O sea, fue algo bastante científico y por eso ellos le dieron un alto grado de credibilidad. Y en mucha gran medida esos resultados de esa encuesta coincidieron con lo que todo el mundo ve. Pero más aún, eso fue reconocido por el propio jefe de campaña, de la campaña de Luis Abinader, y por encuestadoras que ellos propician, que son, por ejemplo, el Centro Económico del Cibao, que le dio... No, pero es un comité de base del PRM. Pero sin embargo, esa misma, por ejemplo, le da a Gonzalo un crecimiento de un 21% que le daban en la última que hicieron, a un 35%. La propia encuesta es... Le da 14 entonces el crecimiento. Sí. Entonces, mantiene en un 53%. ¿Cómo es posible que un candidato suba y el otro no baje, se mantenga estático? Entonces luego viene Furcal, que es el jefe de campaña del PRM, el coordinador de la campaña de Luis, y reconoce que Luis bajó 4 puntos y que Gonzalo aumentó 8. Sí. Que se parece un poquito a lo que dio la encuesta Mark Penn. Pero Mark Penn no lo tenía en el pedestal del 50, de ese, sino que lo situó en el 39%, que de acuerdo a lo que yo tenía, sí había bajado 4 puntos y Gonzalo había subido 9 puntos. Entonces ahí esa encuesta causó un revuelo que no le dieron, que debieron darle crédito, porque habían elementos ahí que le podían dar a Luis hasta un triunfo en primera vuelta si se manejaba bien. Pero ellos comenzaron a desacreditar la encuesta y eso es lo que ha sido una especie de boomerang, porque ha sido peor. ¿Qué tú tienes en torno a esas encuestas? Realmente la guerra de las encuestas, que es típico en los procesos electorales, donde los partidos políticos tienen sus firmas encuestadoras y los que no tienen firmas encuestadoras definidas tienen intereses en firmas determinadas. Por ejemplo, esa que tú citaste anteriormente, el Centro Económico del Cibao, nunca ha hecho una encuesta. El Centro Económico del Cibao lo que busca es la media entre las firmas encuestadoras que sí hacen descenso y que toman muestras. Entonces, a partir de ahí definen. Pero este señor en esta ocasión quedó totalmente descalificado. Fíjate que el hijo de él, que tiene el mismo nombre del dueño de la firma encuestadora, es candidato a diputado por el PRM en Santiago de los Caballeros. Sí. Entonces queda ya convertido en partes interesadas. Y fíjate como todos los palitos de parte del PRM le cayeron encima a la firma Mark Penn, cuando abordó que la dirige el reputado historiador Bernardo Vega, que nunca ha sido muy... Sí, exacto, muy afín con el PLD. Nunca ha sido muy afín con el PLD. Recuerdo cuando él era director del periódico El Caribe, cuál era la línea de este periódico, la línea editorial de este periódico. Le estoy hablando en el año 2000. Del PRD, creo que fue funcionario del área económica, creo que fue funcionario del área económica, o embajador, no sé. El asunto es que ese señor no tiene afinidad con el partido gobernante. Y sin embargo, pues, lo que le criticaron fue la forma de tomar la muestra. La muestra que se hizo por la vía telefónica, 1.200 muestras, con un padrón que le entregó la Junta Central Electoral. Estaban cuestionando el por qué la Junta entregó este padrón. Señores, el padrón de la Junta Central Electoral es de dominio público. Eso es dominio público. Dominio público. Entonces, ahí se dio esa situación, ahí se dio ese cuestionamiento. Vemos cómo el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo,
el expresidente de la República, expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues no entendió, no comprendió que el momento no era para él. En estos momentos, no le indicaba el momento que estaba adecuado para constituir una tercera fuerza política con posibilidades de triunfo. Y vemos cómo se ha nutrido de ciertas disidencias del PLD, pero que no le han logrado colocar en batalla. El bipartidismo, como tú decías en el segmento anterior, arriba, es evidente de que aquí la lucha cada vez se cierra más entre el PRM y el PLD, y los seguidores del doctor Fernández, con dolor de su alma al momento de ejercer el sufragio, ¿qué van a hacer? Bueno, van a votar por su viejo partido, como dice Leonel, porque muchos de ellos están todavía desempeñando funciones en la administración pública y entienden que le podría ir menos mal con la continuidad del gobierno del PLD. Pero de cara al 5 de julio, entre Gonzalo y Luis Abinader, la lucha está cerrada. Porque yo no te voy a decir que esté totalmente definida hacia Gonzalo. No está así. Hace falta algún acomodamiento. No sería serio sí, lo que parece, claro. sí, no sería serio. Sí, lo que parece ser es que se aleja un poco la posibilidad de la eventual segunda vuelta, de que pueda haber un desenlace en primera vuelta. ¿Por qué? Porque las posibilidades de una ascensión electoral son enormes. Aquí estamos hablando de un 35 a un 40% de abstención electoral. Normalmente se da entre un 25 a un 30, un 32% la abstención. Ahora, con el asunto de la pandemia y con disparándose los casos, puede hacer que se remonte a un 40%, entre un 38, un 35 a un 40%. Y si se da así, el que mueva más gente, el que lleve más gente a votar, será el presidente de la República. No, y hay una situación muy objetiva también, y es que al no darse una campaña electoral tradicional, como tradicionalmente se hace aquí, con la bulla en la calle, eso incita mucho a la votación. Al ser una campaña pasiva, una campaña por los medios, por las redes sociales y la gente en las casas, entonces no hay ese activismo político que tradicionalmente se refleja en los procesos electorales. Y hay, por ejemplo, una población que no se está tomando mucho en cuenta a lo que nosotros vemos en este proceso, es los envejecientes, los de más de 60 años, sí, que representan casi un 24% de la población. Sin embargo, es un sector muy vulnerable que tiene temor de salir, porque incluso en los trabajos no se le está requiriendo su presencia de acuerdo a la edad de riesgo que representa. Al protocolo de control del COVID. Entonces, eso puede limitar, tal y como tú dices, la afluencia de votantes, pero es un sector a tomar en cuenta, y yo entiendo que los candidatos están perdidos en ese sentido. Yeah. Todos. Tú no ves nada que se hable de ese sector, que es una sugerencia que le hacemos al propio Gonzalo, que debiera referirse a ese tema, sí, muy importante. Pero yo quería también hablarte de algunas encuestas que han presentado. Nosotros tenemos un funcionario en el gobierno que es muy encuestador, vive de las encuestas. Ese es José Ramón Peralta. Sí. José Ramón Peralta reveló recientemente, ayer, hoy, que el PLD tiene aseguradas, al día de hoy, aseguradas la mayoría de las senadurías. Es decir, tiene 19 senadurías ganadas al día de hoy. Y fíjate, yo creo bastante en Peralta. Peralta acierta bastante, porque maneja las encuestas con una metodología muy, muy crítica y científica. Y cuando tú lo oyes haciendo esas afirmaciones, tú puedes creer. Por ejemplo, él dice que 19 senadurías, pero que no sería el PLD la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahí la situación va a ser un poco más difícil, no va a haber mayoría, pero sí se presume que será como bloque, el bloque mayoritario. Yeah. El tema del bipartidismo se refleja más a nivel presidencial. Ramón, sí, a nivel presidencial se refleja más. Sí, claro que porque sí. entre los diputados, incluso por el mismo método de Hunt, que es un método que
garantiza a las minorías participación en los procesos, entonces es muy probable que haya más amplitud, y eso es bueno para la democracia, que la Cámara de Diputados, claro, siempre y cuando no se convierta en un instrumento de chantaje, de manejo turbulento, como ha pasado ahora con estas las últimas aprobaciones que dicen que se ha movido dinero y este tipo de cosas. Ojalá que no sigan cayendo en eso. Pero eso va a depender en gran medida de la calidad de los diputados. Sí. Entonces, viendo ese panorama, ayer discutíamos con algunas personas que plantean que no, que el PLD apenas tendrá 8 o 9 senadurías, pero eso no se ve. Porque primero, acuérdate que el acuerdo que hizo el PRM y la Fuerza del Pueblo trata de aproximadamente unas 22 senadurías, es decir, que quedan 10 sin esos acuerdos. Sí. Ahí el PLD lleva la mejor parte. Pero donde hay acuerdo también por la debilidad que ha ido mostrando la Fuerza del Pueblo a nivel partidario, y eso se reflejó en las elecciones municipales, donde ellos sacaron apenas un 3.40 y pico %. Eso podría verse también a nivel de los senadores, porque son una particularidad. A nivel presidencial, yo entiendo que la Fuerza del Pueblo sacará más votos porque se trata de una figura muy conocida, como lo es Leonel Fernández, que va a ir en muchas casillas. Sí. Va a ir como en 6, ¿verdad? 6 casillas. 6 o 7 casillas, no sé. 5 o 6. Pero va a ir en la 3. Va a ir en la 3, que es la roja. La roja, el Partido Reformista. Va a ir tradicional. Va a ir en la 5 o 6, la 5, la del BIS. Pero, ¿qué pasa? El Partido Reformista se ha ido desangrando porque se le han ido gente, y eso es lo que también plantea la polaridad. Se ha ido mucha gente del Partido Reformista a apoyar a Abinader y al PLD. Al PLD y también a Leonel. Entonces, o sea, están divididos en 3. Exacto. Por el otro lado, tú tienes que lo que la Fuerza del Pueblo llama aguacates, como que estas encuestas han ido cambiando el color de adentro. Ya. Se ha quedado el color de afuera, el morado. Ya. Porque oye lo que pasa, a la gente no le gusta votar el voto. Esa es la tradición en la República A la gente le gusta Dominicana. votar porque va a ganar. Y fíjate otro elemento que yo sé que me estoy tomando bastante tiempo y a ti no te gusta eso. No, pero está bien. fíjate, hay una situación que la gente no está entendiendo. El PLD es una poderosísima maquinaria electoral. Nadie tiene una estructura como el PLD para lograr el objetivo final de un proceso, que es llevar a la gente a ejercer el voto. Y eso no quiere decir que se están comprando votos, eso es una visión totalmente no conocedora de la realidad dominicana. Los partidos saben quiénes votan por ellos, claro, porque sí. Para eso se hace un trabajo. El PLD aprendió del Partido Reformista a hacer ese trabajo y lo ha superado como alumno. Las estructuras del PLD manejan cada mesa electoral. Tú ves a todos los activistas PLDistas día por día, ve a cualquier local y tú lo vas a ver a ellos trabajando los votantes para que esa gente, si no fueron a votar en las otras, vayan esta vez. Porque son gente que tienen compromiso con el partido. Ya si una persona no quiere votar por el PLD, tú no puedes obligarlo, aunque hable con él. Claro. Pero ese trabajo lo tiene hecho, y ¿sabe quién? Se entendió mal una vez, que fue Temístocles Montaje explicando la estructura 360, lo sacaron fuera de balance, pero él lo que explicaba es que el PLD controla sus simpatizantes. Y cuando van, el delegado sabe que fue. Que fue, Y exactamente. él le informa, mira, vino tanto, fulano no ha venido. ¿Qué significa eso? Que hay que salir a buscar a fulano que claro. es del PLD. Si está bebiendo romo por ahí, como hace la gente, aunque lo prohíben, pero de manera clandestina. Esa es nuestra realidad. Pero lo lleva, mire, espérate, ve a votar. Toma una pausa. Que te vamos a guardar tu botella. Toma una pausa. Y la gente va, y tú lo ves. Pero eso no lo hace solo el PLD. Bueno. Porque la misma gente de la Fuerza del Pueblo saben hacer eso también.
pero lo hace el PRM, que ha ido aprendiendo. Claro. Ahora, como estructura, nadie supera al PLD. Así mismo, bueno, justamente tú caes en lo que yo decía al cierre del comentario anterior, de que podrá ganar el proceso electoral del 5 de julio el que movilice más personas, el que lleve más gente a votar. ¿Por qué? Porque hay un sector que tradicionalmente, de clase media alta, tradicionalmente no vota. No vota, y como ya para el 5 de julio estaremos en la fase 4, estará levantado, usted puede ir donde usted quiera. Ustedes verán, señores, ese fin de semana, mucha gente se va a ir fuera de la ciudad. Los de la capital se van a ir fuera de la ciudad, los de Santiago se van a ir para Puerto Plata. Mucha gente va a visitar a familiares y amigos que tienen mucho tiempo que no ven. Eso es así. Y ya el PLD sabe quiénes no fueron a votar. Exacto. De sus militantes, de su gente, porque hay que reconocer que en marzo no fue tanta gente a votar. No. Ya estaba el temor de la enfermedad. No, y que influyó el fracaso de febrero. Sí, había mucho desánimo, la gente se sentía abrumada, muchos PLDistas estaban con los ánimos en el suelo. Así es. Pero fíjate, y es parte de lo que ha pasado con las encuestas, ¿por qué ha vuelto a polarizarse el proceso? ¿Por qué se ha regresado el bipartidismo? Precisamente porque ya la gente perdió el miedo en el PLD, ya han visto que sí, que se puede ganar, claro, que las cosas son diferentes. Marzo, a pesar del gran despliegue del PRM, de que arrasaron, de que ganaron, eso no fue así. Cuando tú mides las votaciones, incluso el PLD le lleva unos cuantos votantes cuando ya se definió completamente cómo pasaron las elecciones. Mira, indudablemente que marzo fue el reflejo de febrero. Y en febrero el PLD se dejó ganar la batalla en la opinión pública. Mediática. Entonces, si se dejó ganar esa batalla mediática en la opinión pública, pues la gente tenía que castigarlo con el voto en marzo. Y en marzo, con todo y el castigo de una parte de la población por ignorancia hacia el PLD, pues el PLD no quedó mal parado. Si hubiesen sido unas elecciones nacionales para elegir presidente, por lo menos había una segunda vuelta. Y eso te dice a ti que no son solamente las grandes plazas electorales que deciden. Claro. Y fíjate que en los niveles de votación en los pueblos pequeños es mucho mayor que en las ciudades. Aquí es porque hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Aquí en la capital dominicana, el Gran Santo Domingo, la batalla está cerrada. Hay que estar claro, la batalla está cerrada. Pero Paz ha avanzado bastante. Ha avanzado muchísimo porque esta muchacha, a pesar de que es una gran activista, es más mediática que realidad. Claro. Ella es más mediática que realidad porque cuando tú vas a su hoja de servicio en el Congreso, que es donde debe reflejarse su capacidad, es muy pobre. No, porque ella ha hecho mediática. Ella ha hecho uso de los medios de comunicación. Ella es una excelente comunicadora, comunica, además tiene imagen, hija de un padre comunicador nato. Pero ha perdido terreno porque ha tocado fibras muy sensibles de una sociedad, si se quiere, un poco atrasada en algunos aspectos por la religiosidad. Oye, ella es muy espontánea. Fíjate, en su aparición pública junto a Roberto Ángeles Salcedo, eso fue lo acabó. Entonces firman un video para redes sociales y ella lo denigra. Este señor va a darle su apoyo como candidata a senadora y ella lo que hace es burlarse de él. Burlarse de sus malas películas, que por cierto son malas. Las participaciones de ella en algunos medios de comunicación por ganar, si se quiere, el aplauso de los comunicadores que interactúan con ella en ese momento, deja mucho que desear con la población en sentido general. Porque, señores, esas viejitas, esos viejitos, esos jóvenes que van a las iglesias, van por fe, van convencidos. Entonces, que esta señora le salga con las cosas que ella dice, indudablemente lo decepciona. Oye, se nos fue el tiempo rápido. Concluimos, por fin. Mañana seguimos con la cosa nueva. Exacto, mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta con ustedes con más de Al Punto por su canal metrovisión.com.do. 69 de Aster y 62 de Aster. 62 de Aster y claro, esperemos que don Rafael Méndez esté mañana aquí. Ojalá, porque nos traigan buenas nuevas del Congreso. Hasta una próxima entrega.